Bienvenidos a mantenimiento de máquinas eléctricas. Una vez que ya hemos pasado circuitos series y circuitos paralelos por separados en condensadores, vamos a comenzar a trabajar circuito mixto, para lo cual vamos a plantear un primer ejercicio. En este caso nos presenta un diagrama donde tenemos tres condensadores y obviamente hay una conexión mixta y nos pide calcular la capacidad total de la conexión de los condensadores. Pasamos a la pizarra, mostramos la diapositiva y planteamos el primer ejercicio. Planteamos el problema. ¿Qué nos dice? Tenemos tres condensadores, C1 6 microfaradios, C2 4 microfaradios y C3 10 microfaradios. Hallar la capacidad total del sistema. En este caso, vamos a quitar la diapositiva, nos damos cuenta que lo primero, bueno, voy a dibujar el circuito como estaba. Vamos a ponerlo por acá, de esta forma. Teníamos C1, C2 y C3. Este sería el diagrama del problema. Lo primero que tenemos que resolver va a ser este circuito paralelo que se encuentra acá. Y recuerde que después de resolver un paralelo, por lo general vamos a obtener una serie. Y si el circuito no acaba, viene un paralelo. Esto es casi que mecánico. Y si el circuito continúa, seguirá una serie. Y así sucesivamente, ¿no? Ahora, vamos a resolver primero el paralelo. Vamos a llamarle a este paralelo condensador CA, que va a quedar en serie con el condensador 3. ¿A cuánto equivale este condensador CA? La fórmula del paralelo para los condensadores, recordando, era simplemente la suma de C1 y C2. Como C1 y C2 están en microfaradios, puedo proceder a la operación. Y digo que 6 más 4 me da una capacidad CA igual a 10 microfaradios. Por ende, ya tenemos la primera parte del ejercicio, 10 microfaradios. Ahora nos quedan dos capacitores en serie, dos condensadores en serie. De aquí vamos a obtener ya, ahora sí, la capacidad total. Y esta capacidad total viene dada por la fórmula de la serie de condensadores que me decía 1 que divide a 1 sobre CA más 1 sobre C3. En este caso, reemplazando valores, decimos que la capacidad total de este circuito es 1 sobre 10 más 1 sobre C3, que también vale 10 microfaradios. ¿A cuánto equivale la capacidad total de este sistema? 5 microfaradios. Pasamos a la presentación para ahora revisar el segundo y último problema. Aquí ya tenemos un sistema de tres condensadores conectados a una fuente de voltaje. En este caso, la fuente de voltaje nos dice que tiene 20 voltios. Tenemos ahí dos condensadores en serie y el C3 queda en paralelo con esa serie. ¿Qué nos pide? A, la capacidad equivalente entre C1 y C2. B, la capacidad total del circuito. C, la carga total del circuito. Y D, la carga del condensador C3. Vámonos a la pizarra. Vamos a anotar por aquí los parámetros, los valores para poder trabajar. En este caso, C1 es igual a 12 microfaradios. C2 es igual a 6 microfaradios. Y C3 es igual a 10 microfaradios. Nos pide hallar capacidad entre C1 y C2, capacidad total del sistema, carga total y la carga del condensador C3. Ahí tenemos los cuatro valores que nos pide. Anotemos arriba el diagrama. Tenemos una fuente de 20 voltios que va a estar conectada a su vez con dos condensadores en serie que son C1 y C2. Y luego C1 y C2 quedan en paralelo con C3. Ahí tenemos el ejercicio, quitamos la diapositiva y procedemos a resolver. Primera cosa, la parte de arriba, C1 y C2, es lo que nos pide el ejercicio en punto A. Por ende, empiezo por ahí. En este caso, C1 y C2, al resolver, va a quedar un nuevo condensador, voy a llamarle CA, nuevamente.
Y ese condensador CA al final va a quedar en paralelo tanto con C3 como con la fuente. Vamos a hallar en este momento a cuánto equivale CA. CA es el circuito serie de C1 y C2. ¿Cuál era la fórmula del serie de condensadores? Sería 1 que divide a 1 sobre 12 más 1 sobre 6, porque C1 vale 12 y C2 vale 6. Ahí tenemos la fórmula para el serie de C1 y C2. Nos da 4 microfaradios. ¿Por qué 4 microfaradios? Microfaradios, porque 12 microfaradios, 6 microfaradios. Todo está en microfaradios. Ya tenemos CA, la parte de aquí arriba. Ya tenemos aquí 4 microfaradios. Luego nos pide la capacidad total. Obviamente, la capacidad total va a ser la resolución de este paralelo. Y ahí ese paralelo nos da como resultado ya la capacidad total. Y conectada a los 20 voltios. Aquí la fórmula de la capacidad total en paralelo, recuerde que es la suma de CA y C3. Reemplazando valores, 4 más 10, efectivamente, como dice el compañero, 14 microfaradios. Ahí tenemos ya dos respuestas de este problema, de este ejercicio. Ahora, nos pide hallar la carga total. Y ojo, aquí ya tengo el voltaje, aquí ya tengo la capacidad. Puedo hallar la carga total. Recordemos la fórmula de la carga total, me decía, bueno, la capacidad es igual a carga sobre voltaje. Despejando carga, me queda que la carga total es igual al voltaje, porque este voltaje está dividiendo, pasa a dividir, perdón, está dividiendo, pasa a multiplicar, repito, este voltaje está dividiendo, pasa a multiplicar, por la capacidad total del sistema. Reemplazamos valores, el voltaje es 20 y la capacidad total del sistema 14, pero ojo, en microfaradios. La carga total, ¿a cuánto equivale? 0,0028. 3 ceros después de la coma. Sí. Perfecto. Y 28, ¿no? Como es carga, debería ser coulombios. ¿Cuánto me decía el compañero? 2,8 por 10 a la menos 4. 2,8 por 10 a la menos 4. Coulombios. La pregunta es, ¿estos dos resultados serán iguales? ¿Estos dos resultados serán iguales? Efectivamente, las dos respuestas son iguales, por ende, la carga total, 2,8 por 10 a la menos 4 o 0,00028 coulombios. Ya tenemos la carga total, que está aquí. Ahora nos pide la carga del condensador C3, que está aquí abajo. Y observe lo que va a ocurrir. Esta carga total, ¿de dónde viene? Viene de un paralelo. ¿Y qué decían las propiedades? Cuando la carga viene del paralelo, estas cargas no tienen por qué ser iguales. Usted tiene que calcularlas. Entonces, ¿cómo la calculamos la carga del condensador 3? Usted, como está en paralelo, usa la misma fórmula que está acá. La carga del condensador 3 resulta que es igual al mismo voltaje. ¿Por qué el mismo voltaje? Porque es en paralelo. Esa es la razón por la cual el voltaje es el mismo. Y esto multiplicado por la capacidad C3, que en este caso son 10, bueno, pongamos aquí C3. Reemplacemos valores, voltaje 20 voltios por la capacidad 3, que son 10 microfaradios, 10 a la menos 6. Ahí tenemos planteado el ejercicio. ¿A cuánto equivale la carga de ese condensador C3? Esta carga del condensador C3 nos sale 2 por 10 a la menos 4 coulombios. Algo más, y hagamos también el ejercicio. Hallemos la carga del condensador CA. La carga del condensador CA sería igual al voltaje, que es el mismo porque es paralelo, multiplicado por la carga, perdón, la capacidad CA. ¿Cuánto era la capacidad CA? Aquí la tenemos. 4 microfaradios. Entonces pondríamos aquí CA. Y esto nos queda a 20 por 4 microfaradios. Eso no nos pide el problema, pero vamos a hallarlo para confirmar. ¿Cuánto equivale
la carga del condensador CA, que está en color verde, aquí arriba. Me dicen 8 por 10 a la menos 5 coulombios. Y se supone, nos decía también una de las propiedades del paralelo, ojo, del paralelo, que la carga total del paralelo debe ser igual a la suma de las cargas del paralelo. Sería carga de A más carga C3. Quiere decir que esto más esto debe darnos la carga total. Y efectivamente, así es. Si usted suma 2 por 10 a la menos 4 más 8 por 10 a la menos 5, le va a dar 2.8 por 10 a la menos 4, cumpliéndose que del paralelo, la carga total es la suma de las cargas del paralelo. Ya hallamos primero la carga total, que está aquí. Como viene de un paralelo, tuve que hallar las dos cargas diferentes, porque cada una tiene un valor distinto. Eso ya lo hicimos. Pero mira lo que pasa ahora con la carga que está aquí arriba, la carga del condensador A. ¿Cuánto vale esta carga? Ya la hallamos, está aquí abajo. 8 por 10 a la menos 5, por 10 elevado a la menos 5 coulombios. Y pregunto, si la carga del condensador A es 8 por 10 a la menos 5, ¿cuál será la carga de C1 y de C2? ¿Cuál será la carga de C1 y C2? Según las propiedades. ¿De dónde sale este condensador CA? Sale de una serie. ¿Y qué dice la propiedad? La carga en la serie es la misma. Quiere decir entonces que el condensador CA tiene como carga 8 por 10 a la menos 5 y el condensador C1 también va a tener 8 por 10 a la menos 5. ¿Y el condensador qué va a tener? También 8 por 10 a la menos 5. ¿Por qué? Porque este condensador viene de una serie y en la serie la carga es la misma, pero en el paralelo no aplica eso. Llenando los datos me queda que la carga total equivale a 2.8 por 10 a la menos 4 y la carga del condensador C3 equivale a 2.4, perdón, a 2 por 10 a la menos 4 coulombios cada uno. Ahí tenemos la respuesta de cada uno de los problemas. Pasamos a la presentación y viene el problema con el cual usted va a tener que trabajar. En este caso, ¿qué nos dice? Bueno, tenemos 6 condensadores idénticos, o sea, iguales. Cada condensador tiene como propiedad 60 microfaradios a 250 voltios. Se conectan en circuito mixto de 2 ramas con 3 condensadores cada una, tal cual el dibujito que se encuentra en la parte inferior. Me pide calcular la capacidad de cada rama, la capacidad C de cada rama, o sea, el circuito serie, los 3 condensadores. La capacidad total del circuito quiere decir que resuelvo esta rama, resuelvo la otra y hago el paralelo. Ese es el punto B. La tensión máxima a la que se puede conectar el circuito. Eso, ojo, está en las propiedades. Y le doy una pauta, una pista. Eso tiene que ver con la ley de voltaje de Kirchhoff, que está por ahí en las propiedades. Y al final me pide la carga de cada condensador si conectamos una fuente de 500 voltios. Pasamos a la pizarra para igual presentarlo, pero este ejercicio lo trabaja usted. Pasamos a la pizarra, colocamos la diapositiva y vamos a anotar los datos. Tengo 6 condensadores, todos iguales. 60 microfaradios a 250 voltios. Nos pide, bueno, primero el circuito, ¿no? Viene dado por 3 condensadores en una rama, 3 condensadores en otra rama, y estos están en paralelo, y a su vez conectados a una fuente de voltaje. Nos pide A, primero, la capacidad de cada rama. B, la capacidad total. C, la tensión o el voltaje máximo del sistema. O sea, ¿qué fuente yo puedo colocar aquí como máximo? Repito, eso tiene que ver con las propiedades y por ahí hay una ley de voltaje de Kirchhoff. Revísela.
Y como punto D me pide cuál es la carga Q de cada condensador. Ahí tenemos los 4 parámetros de este ejercicio que queda para que usted lo pueda desarrollar. Recuerde que cada condensador es C, o sea, vale lo mismo. Todos son iguales. Corrijo acá, no nos olvidemos que nos pide la carga en cada condensador cuando se conecta una fuente de 500 voltios. Me olvidaba de ese dato. Ojo, corrijo aquí. Nos pide la carga en cada condensador cuando la fuente vale 500 voltios. Eso me faltaba aquí en la pizarra. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.